Durante los años 60 existieron muchos movimientos sociales presentes en la gran mayoría del mundo, muchos de los cuales lograron generar profundos cambios en la sociedad de aquel entonces, y que incluso perduran hasta el día de hoy. ¿Por qué no vemos alguno de ellos? La liberación feminista fue un movimiento de la década de los 60 que se sumó a la gran ola de malestar general que estaba pasando la sociedad estadounidense de aquel entonces. Durante esta época, las mujeres sufrían muchas injusticias. Algunas de estas eran una paga menor que a los hombres, falta de acceso a la educación e incluso no podían acceder a carreras profesionales o generales. Durante esta época, las mujeres también sufrían por cómo eran representadas en los medios de comunicación. Incluso llegaron a entrar en el certamen Miss América para denunciar la degradación que sufrían en los medios de comunicación. Ya para los años 70, miles de mujeres se habían concientizado de los problemas que sufrían gracias a su género. Se habían creado hospitales y refugios para mujeres maltratadas y se habían creado centros donde las mujeres podían charlar de sus problemas y tratar de buscar soluciones. Ya justo empezada la década de los 70, ocurrió una masiva protesta de mujeres que reclamaban por sus derechos, los cuales pudieron conseguir. Entre ellos estaba la suba de sueldos de maestras universitarias y de una educación igualitaria, obligando a que el gobierno controlara que todo esto se cumpliera. La lucha contra el racismo también fue un movimiento muy importante en la década de los 60. En esta lucha hubieron dos representantes muy importantes. Uno era Martin Luther King, quien decía que el racismo tendría que combatirse mediante marchas pacifistas y sin el uso de la violencia. Mientras que Malcolm X, el otro representante, avalaba el uso de la violencia si se les atacaba primero. Pese a las diferencias de estos dos grupos, para 1965 se pudo promulgar una ley de derecho al voto que terminaba con la discriminación de la comunidad afroamericana. Y, en 1968, en el mismo año del asesinato de Martin Luther King, salió otra ley que prohibía la discriminación a la hora de acceder a una vivienda. Las luchas contra el racismo también llegaron a juntarse con la lucha de las feministas para la igualdad de género. De hecho, se apoyaban mutuamente. En esta época también sucedieron más incidentes que impulsaron esta lucha contra el racismo. Uno de ellos fue el de Rosa Parks, una mujer afroamericana que se negó a ceder el asiento a una persona blanca en el autobús. El hipismo fue un movimiento muy representativo de la juventud en esta época, pues se declaraban antibelicistas, anticapitalistas y eran protectores del medio ambiente. Este movimiento nació después de la Segunda Guerra Mundial y representaba el deseo de paz de todos los jóvenes del mundo. Su estilo de vestir y de comportarse estaban basados en las drogas alucinógenas como el LSD y buscaron un refugio en la música rock, que ellos consideraban representativo del amor. Al movimiento del hipismo también se le sumó el movimiento homosexual, que era reducido y discreto para esa época. Todavía sufrían de prejuicios, aunque habían logrado despenalizar la homosexualidad en varios países de Europa. Algo en común que tienen estos movimientos es de que buscaban liberarse de la opresión del sistema de aquel entonces. E incluso llegaron a apoyarse mutuamente para lograr sus objetivos. El Mayo francés fue una huelga multitudinaria donde los estudiantes pedían reformas educativas. Entre estas reformas estaban la educación igualitaria para todos y el que gente del sexo opuesto pudiera visitarlos en los campus universitarios. Además de esto, los participantes de esta huelga estaban en contra de la guerra de Vietnam y fueron apoyados por partidos comunistas y socialistas. Los que participaban en estas huelgas eran gravemente oprimidos y en su defensa salieron los partidos comunistas y socialistas a una gran huelga nunca vista antes. Esta gran huelga tuvo como precedentes muchas otras revoluciones en otros países, como la Revolución Cubana o la Revolución Cultural en China. Primavera de Praga fue un acontecimiento ocurrido en Checoslovaquia, que buscaba liberarse de las manos comunistas de la Unión Soviética. Los jóvenes buscaban libertad y tener contacto con Occidente, algo que por la época no estaba permitido. Luego de un cambio de gobierno, se introdujo la libertad de expresión y comenzaron a haber debates políticos y revistas en las televisiones.
Pese a todas estas cosas buenas que trajo el cambio de gobierno, la Unión Soviética volvió a poner su punto de vista en Checoslovaquia, causando un revuelo, pues el presidente de aquel entonces fue capturado y se lo obligó a seguir las órdenes de la Unión Soviética. Luego de eso, Dubček, el presidente de aquel entonces, fue devuelto a su país de origen y permaneció en el poder hasta el abril del año siguiente. Otro precedente para que esto ocurriera fue la concentración en poder en Praga. Todos estos movimientos en contra de eso incluyeron a los partidos comunistas de aquel entonces.